cerrar esto, Dios. Va. ¿Cómo hacemos todo esto de para quinta arquitectura en general? ¿Cómo hacemos todo esto de la cuantificación de lámina, verdad? Aquí pues nos pide lámina al principio y esta tablita se las adjunté en el parcial. ¿Sí? Sí, ¿Ah? Ahí, dígale que se silencien los demás. Va, entonces, miremos primero lo de lámina, que yo creo que es mucho más importante que el cálculo de tablas, digan ustedes. Entonces, justamente lo que tenemos que hacer en esto es una bodeguita. Imagínense una pequeña casita que está forrada completamente por la lámina, ¿verdad? Ajá. Entonces, no sé si alguien tiene internet por ahí que pueda buscar láminas en Faxa, alguna otra ferretería. ¿Por qué? Porque ahí traen especificaciones. Son las medidas de la lámina. Ajá. ¿Pero qué pies vos? ¿Cuántos pies vos? Porque ahí dice Hay que ver. Por eso les digo, pero es que el dato que quiero ahorita es cuánto hay entre pico y pico. 80 centímetros trae y 78. No, entre pico y pico me refiero a. Imaginemos que esto es la lámina. Entre acá y acá, ¿cuánto hay? Claro que ahí hoy en la ferretería, por ahí lo dice. Y ahí cuando le das aquí, ¿Cómo quieren ponerle ahí características de la ¿parece algo? Ahí atrás. No estoy tan seguro de si mi memoria me quiere o no me quiere, pero yo creo que eran como 2 pulgadas. ¿Ah? ¿O cuánto hay entre pico y pico en una lámina? Aquí, a ver qué aparece. Yo que me acuerde entre esta según, no, 2 pulgadas. 2 pulgadas es muy poco, ¿verdad? Sí, busquen, es que son como 3, 4 o 6, algo así. Busquen para no equivocarnos ahí en el caso. ¿Aparece algo? Déjenme ver láminas ahí en pasta. Ahí les van a aparecer como están las características de la lámina. O sea, las especificaciones técnicas que tiene la lámina, cuántos mide, cuántos pies es, la que están viendo. 20.7 centímetros. ¿Qué? Mide de pico. Sí. Descubriste que ahorita no hay que Sí, dice pico. Ah, 20 puntos. Ah, sí va. ¿Aparece o no aparece? No me acuerdo cómo se escribe fax, así que no juzguen.
Entre pico y pico. Sí, yo digo que tal vez sí, yo me acordaba que eran. ¿Vale? Esa es más lámina estructural la que nos puede la compañera. De la, así como usted dice, eso profe, de esa figura. Ajá. O sea, la normal y común que se utiliza, la que tenemos aquí afuera, si quieren. Así. La que está aquí en el techo, hasta esa. Mide 7 centímetros, ¿no? 7 centímetros. 7.6. Por eso el canalito, Ajá, el canalito. Dos láminas acanaladas. y ahí empieza el otro canal. Ah, sí. Esto nada que ver. Así se llama esa lámina de Bueno, hagámoslo con eso, ¿verdad ustedes? Porque yo sí me acordaba de otro dato, pero bueno. Entonces miren, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? ¿Puedo borrar esto para hacer esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Láminas como tal, hay de diversos anchos. Los que comúnmente se trabajan para las láminas tradicionales, o sea, estas que tenemos aquí afuera, y las que probablemente tengamos aquí arriba, son dos medidas. O tenemos 0.81 o 0.61. La de 61, o sea, estos son centímetros, los dos. 61 centímetros pues son las delgaditas si quieren verlo así, y las de 81 centímetros son las. Vamos a ver estas que son bonitas. La verdad que ni se distingue, ¿verdad? Pero estas son las dos medidas que tenemos en ancho. ¿Sí? O sea, tenemos por ejemplo la lámina así, y aquí tenemos canalitos, ¿verdad? Entonces el ancho, acá para acá, ancho. Estas medidas son estas de acá, ¿sí? El ancho. Ahora de largo también hay diversas medidas, ahí los compañeros mencionaban esos, los cuales tienen en cuenta por ahí. Hay de diversos pies, ¿sí? 12, 9. No hay de todo, ¿verdad? Hay unos pies que no hay. Solo son 7, no se crecen. Yo me acuerdo aquí el documento la menciona unas. Si quieren, miremos eso. Aquí está. Entonces, las que se mencionan acá son de 5, 7, 8, 9, 10, 12 y 14 pies de largo en láminas. Eso pues hay que verlo en la actualidad porque cada día pues se moderniza algo, ¿verdad? Entonces pueden recrear de las medidas que todavía no están ahí. Y de ancho, lo que les decía, 61 centímetros o 81 centímetros. Y también se venden según el calibre, o sea, el grosor que tenga como tal el metal, ¿verdad? El grosor que tenga el metal. Mientras más grueso, por obvias razones, mucho más caro. Y el costo por pie, ¿verdad? Este precio pues obviamente ya no, ¿verdad? Pero era algo que se tenía hace unos cuantos años. Entonces, por ejemplo, para cubrir esa bodeguita que nosotros tenemos en el parcial, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Primero tenemos que ver todo, ¿verdad? Tanto la planta como digamos que isométrico y el perfil, ¿ok? Entonces yo creo que podemos empezar por el perfil. Aquí de una vez claramente nos dice que esto tiene de altura 9 pies, ¿ok? ¿Sí? ¿Se recuerdan de que pies es solo un apóstrofe? Ya, si nosotros por ejemplo tenemos acá 10 y un apóstrofe aquí, 10 pies. Si nosotros tenemos 10 pero con 2 son 10 pulgadas. Entonces cuando miren un palito son pies. Entonces por ejemplo, láminas de 9 pies hay. Si no se acuerdan de algo, pues simplemente o tienen el documento para revisar o pueden ver como tal en internet, buscar, ¿verdad? Y si existe y ya, ¿ok? Entonces, ¿para qué comprar láminas de una medida más grande o más pequeña, verdad? Si ya existe justamente la medida que necesitamos, la hacemos de esa medida. ¿Para qué? Para ahorrarnos bastante trabajo. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a comprar láminas de 9 pies para cubrir como tal la parte trasera de esta bodega. O sea, sería justamente toda el área de aquí atrás, ¿verdad? Ahorita vamos a ver. Sería toda el área de esta pared que se ve por acá atrás. Esa área es la que vamos a cubrir con láminas de 9 pies. Pero ¿cuántas láminas se nos van a ir aquí? ¿Cómo vamos a colocar las láminas? ¿Verticales o horizontales? Verticales, ¿verdad? ¿Por qué? ¿De qué pieza hablamos? ¿Por qué vamos a colocar las láminas verticales, chicas? ¿Ah? Allá atrás, ¿por qué las láminas verticales? ¿Qué tienen que ver los canales ahí? ¿Por qué qué? No, pero esas van a ser la de simulando pared. En vez de block, lámina. ¿Pero por qué parada, si quieren verlo así? ¿Y por qué no acostada la lámina? ¿Por qué? Gusto del cliente, ¿verdad? No, miren, si nosotros trabajamos la lámina de manera horizontal, o sea, dependiendo que se esté trabajando, pero al menos en esta bodeguita, si nosotros las colocamos de manera horizontal, vamos a tener que poner bastantes refuerzos verticales, o sea, tablas verticales, ¿verdad? Bastantes parales. Y entonces vamos a gastar más. Mientras que si las colocamos verticales, pues simplemente se van a agarrar del suelo, digamos, y se van a... ¿Pero es recto o se hace corte para ahí? ¿De dónde hablamos? Láminas paradas, ¿no? Sí. A ver, es que ahorita estamos viendo la parte de atrás, ahí van completita la lámina. De lado, pues, ajá, o sea, acá dice usted. De frente sí va recto. De frente igual, van rectecitas, ¿verdad? Dele, profe, dele ahí. Que no se le escapan, dice. Están pacientes con ustedes. No, profe, dele. Los permisos, buenas tardes, buenos días. Un asiento, Ya les avisaron que dentro de 15 días están en el examen de la primera unidad. Pues de clases normales ya solo lo usaba. Dentro de 15 días es el examen. con ellos, ¿verdad? Con graduantes, solo con graduantes. Ahora con graduantes. Es que luego le topa el primer laboratorio de ellos con... Así, dentro de 15 días es el examen de graduandos y es el segundo parcial para no graduandos. Ah, esto es donde usted dice que se... Y después no se vuelven a topar en el primer laboratorio de ellos. Ah, sí. Pero buenas tardes, los días solo les aviso, ¿va? Para que se vayan preparando. De clases de la primera unidad ya solo la otra semana. Dentro de 15 días de esta hora están ustedes terminando exámenes de la primera unidad. Entonces ahí para que se vayan preparando ahí desde ya. Y les comento, ¿verdad? Al menos en diario, el primer laboratorio es el 28 de marzo. Me imagino que para ustedes tendría que ser el sábado siguiente. O sea que si con
que si en diario el primer laboratorio es el 28 de marzo, para ustedes tendría que ser el primer laboratorio sábado 29 de marzo. Primer laboratorio. Hoy estamos a cuánto? 22. 22 a mes, ¿qué? Mes y una semana. Mes y una semana el primer laboratorio. Para que realicen todas sus actividades de los temas. Exacto, para que vayan ustedes organizando su Un tiempo. mes y una semana. ¿Ya? Y de ahí que recuerden de que, bueno, yo no sé quién les da práctica supervisada, pero normalmente, les soy honesto, normalmente está el texto que no me dejará mentir. Normalmente los laboratorios se piden, los textos paralelos o los temarios se piden una semana antes. Ya, o sea que si tienen ustedes 5 semanas, entonces entre 4, exactamente entre un mes, les van a estar los temarios. O sea, los temarios, los ejercicios que tienen que Todo. realizar solo tienen un mes para realizar. Un mes para terminar. Para graduarlo. ¿Ya? Sueñen. Para que ese sábado que sea el laboratorio, pues ustedes ya han entregado su temario y toda la cuestión, porque no sé qué les haya explicado su maestro de práctica. Yo soy el maestro de práctica de los técnicos de diario. Ya, por eso es que se los estoy diciendo. Ya. Entonces yo se los pido una semana antes, porque la cuestión es de que si ustedes no entregan algo del laboratorio, no tienen derecho ustedes a examinar si pierden ustedes obviamente el primer laboratorio. Entonces sí o sí lo tienen que entregar. ¿Ya? Entonces yo les pongo el ejemplo a los de diario, ¿verdad? Es como ir al cine, ¿verdad? Imagínense que ustedes van al cine a ver una película, pero si ustedes no compran su pase, entonces en la entrada del cine jamás los van a dejar entrar, ¿verdad? Entonces tienen que pagar primero a taquilla a comprar su pase, que sería la entrega del texto paralelo. Ya con la entrega del texto paralelo, ya el sábado siguiente ya los pueden ustedes examinar. Entonces sí o sí lo tienen que entregar, porque si no, no se pueden examinar. ¿Ya? Entonces, para que vayan organizando ustedes ahí su tiempo, para que vayan viendo ahí cuánto tiempo les queda, para que ustedes vayan viendo ahí cómo pueden ir avanzando. ¿Ya? Pero sí, con ustedes, entre comillas, tendría que ser el primer laboratorio el 29 de marzo. Bueno, entonces ahí está el anuncio respectivo. No me las asustó y no. No, no es que los asuste, simplemente les estoy dando la información para que se empiecen a preparar. ¿Ya? Emerson, muy amable. Silvia, muy amable. Elvira, muy amable. Jorge Aníbal, muy amable. Raúl, muy amable. Eric, muy amable. Minor, muy amable. Ernesto, muy amable. Jonathan Steven, no, yo creo que solo vino a conocerlo nada más y pura estrella fugaz. Solo vino el 18 de enero y el 8 de febrero de ahí. Es que el 8 era para José Enrique, muy amable. Madeline, muy amable. José Alexander, ¿no vino? Muy amable. Rodrigo, muy amable. Pedro, muy amable. Y Kevin, muy amable. Pregunto, ¿alguien que se haya integrado, ya sea en dibujo, en diseño o en arquitectura, que no esté en el listado? ¿No? Ahí está, ya. Gracias, jovenazos, muy amables, que te agradece. Dios los bendiga. Muy amable, pues, platicamos. igual, ¿sabes? Que ustedes son quita arquitectura. Pónganles que no vinieron. Sí, cabal. Que se quedaron detallando ahí con el NOI. La mañana solo vinieron a comer y se fueron. Cabal. Sí, es cierto, me hace falta quinta arquitectura. Pedro Emanuel, muy amable. Ángel Gabriel, muy amable. David Jeremías, muy amable. José Ricardo, no, muy amables. Cristian Alexander, muy amable. Dulce María, muy amable. Doris Eleana, muy amable. Eric Moisés, muy amable. Melvin Omar, muy amable. Julio César, no, se fue con Cleopatra. Dulce Celeste, muy amable. Y Axel David. Muy bien. Pregunto, ¿alguien en quinto arquitectura que se haya integrado?
¿No? Hoy sí, está. Gracias, jóvenes, muy amables. Dios los bendiga. Muy amable, pues, se le agradece. Nos vemos, buenas tardes. Hoy sí. De veras, eso ustedes, ahorita ya recibieron su, bueno, para los graduandos ya recibieron su clase de, ¿cómo se llama? De práctica supervisada. Ya recibieron su clase de práctica supervisada hoy. ¿Qué les dijeron? Eso Ah, es el paso. Ya les dijeron, ya son sus temarios de taller, ¿no? Después van a decir que yo, ya se los pasé a ustedes, no sé si yo lo tienen. Bueno, eso. Pero es lo mismo para todos, ¿verdad? Ni ustedes tenían los temarios, ¿no? Texto, tampoco. Ustedes tampoco tenían los temarios de taller y tecnología. No. Ok. ¿En qué estábamos? Lo que decía ahí atrás el compañero, eso es para las paredes de los lados, ¿verdad? Ahorita vamos la de atrás, es decir, es una lámina normalita, justamente como la venden, la vamos a utilizar. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es como tal calcular cuántas láminas van acá atrás. ¿Por qué vertical? Porque se va a utilizar menos material, porque se clava arriba, en medio y pues se clava abajo. Entonces es mucho más accesible que andar poniendo un montón de parales, ¿verdad? Eso sería con esa lámina. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Ahí con su calculadora, vamos ustedes. Ahí lo que tuvieran que hacer sería ver cuánta distancia tenemos de lado a lado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos punto A y punto B, aquí dice abajo. Entonces, del punto A al punto B, ¿qué distancia tenemos? Para eso tenemos la planta, ¿verdad ustedes? Entonces, aquí dice que mide 3.50, ¿ok? De eje a eje. Aunque recordemos que la lámina como tal no tiene gran grosor, ¿verdad? Entonces, decir a eje es como decir simplemente a la lámina, ¿verdad? Porque no es de que tenga un grosor como tal en donde partirlo exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 350, sin contar de que le vamos a colocar algún tipo de voladizo de lámina, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no botee directamente en la pared de lámina. Suponiendo que no vamos a hacer eso, sería simplemente colocar 3.50, que sería la longitud que tenemos en ese espacio, dividido la cantidad, dividido la longitud de ancho de la lámina que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué lámina quieren que utilicemos, jóvenes? ¿De 81? 81. Es más cara, pero llena más, dicen ustedes. Entonces sería la longitud que acá tenemos, 3.50. 3.50 dividido esa longitud. Entonces con esto vamos a encontrar cuántas láminas de esa longitud vamos a necesitar. 4.32. 32. 4.32 ¿qué? Son 4 láminas y un pedazo. ¿Y eso? No nos van a vender un pedacito de lámina, ¿verdad? Hay que comprar otra lámina entera. 5 láminas. 5 láminas entonces, ¿ok? 5 láminas. Claro. Pero aquí falta algo importante. ¿Será que ya acabó el cálculo? No. ¿Qué falta? Solo nosotros hablamos, creo que en cada No, toda la comida, ¿sí? ¿Qué falta? ¿Algo? ¿Se les ocurre? ¿No? ¿Ya atrás? Miren, pues para calcular eso hay dos maneras de verlo. Sí se puede por desperdicio, nos ahorramos hacerlo, digamos, manualmente, o lo calculamos manualmente, aunque pues el dato queda como tal mejor, ¿verdad? Entonces miren, ¿qué es lo que nos hace falta acá? Recuerden de que a la hora de que se trabaja con láminas, viene una lámina acá y a la par, digamos que la otra va encimita agarrando un pedacito, ¿verdad?
los traslapes de la lámina. Por eso era que quería esta medida. Que yo se me acordaba como Profe, así como ahí para que queden las partes iguales se hace el traslape de partes iguales para que quede una sola medida. partes iguales. Por ejemplo, si la lámina se falta un pedazo, ¿no? Entonces se escoge otra lámina para compartir, para que queden iguales y no quede un pedazo más grande. No sé si me entiende. A ver otra vez, ¿cómo así? O sea que, por ejemplo, aquí el traslape que está ahí, correr un canal, se va corriendo un canal para que entre otra lámina, para que quede. Sí, porque hay quienes cortan la lámina, ¿verdad? Ustedes, pero Porque eso todavía se de, desperdicia un pedazo. eso de cortar la lámina, al menos de que de verdad nos vaya a servir otro pedacito con su lugar, ¿verdad? Porque si no, pues igual lámina perdida. Entonces, ya en obra, pues sí sería buena idea hacer eso que dice el compañero, mejor ir corriendo hasta que entre una lámina más, ¿ok? O en su defecto, comprar una lámina de los mismos pies, del mismo calibre y todo, pero que sea de 0.61, ¿verdad? Es más pequeño y es más barato que comprar otra entera de 0.81. Bueno, podría ser, pero es una buena idea en obra, ¿verdad? Pero para calcularlo como tal, o sea, imaginemos aquí solo es una bodeguita, esto sí se puede hacer manualmente de la forma que le indicas, pero si ya fuese algo bastante grande. Y eso no se hace porque, por ejemplo, primero por tiempo, porque en unas ferreterías puede que haya una medida y en otras ferreterías no. Por tiempo, se ahorra los tiempos. No ir a traer a buscar. Pero si llegamos a caer en ese problema de que por tiempo y tanta cosa es porque no se planificó desde un principio, ¿verdad? Entonces, como tal, esto digamos que sería el surgimiento para que ustedes planifiquen antes de hacer algo, ¿verdad? No que aprendan estos conceptos de cálculos para cuando ya estén en obra y ahí resuelvan, sino hacerlo antes de, para evitar esos inconvenientes, ¿ok? Porque entonces ahí pues ya de una vez cuantifica de que yo qué sé voy a utilizar ¿qué? 4 láminas de 81 y una de 71 y ahí cerré eso, ¿verdad? Me ahorré un poco, sí, porque compré una lámina de 61, entonces es un poquito más barato, entonces ahí pues ya no nos vemos que sale, ¿ok? Pero ¿por qué? Porque se planificó. Si ya pues sucede porque no se hizo, pues ya caemos en lo que decimos. Como, por ejemplo, cuando hace una planificación, viene el arquitecto del ingeniero, que mide cuántas láminas van a entrar de uso de la lámina. Eso no. Bueno, entonces hay que chapucero sea. Dice, él va a medir el área y ya calcula y hay que material. Pero al menos de que ahí ya mide el área, ¿me dijiste? El área y ya para que entre los desperdicios para que entre caballos. Ajá, que era lo que se supone que vamos a hacer, ¿no? O sea, para no caer en esos desperdicios y todo, porque se supone que las cosas nos cuadren tal y como son, ¿ok? Que una opción, podemos utilizar una lámina entera como dice el compañero, otra opción, podemos cortar la lámina, aunque ahí habría que ver en dónde nos va a servir el otro pedazo de lámina y si nos va a servir, porque si el pedacito que nos va a sobrar es así, ¿para qué? Así para Pero qué. así como dice usted que, por ejemplo, que se mide, ¿va? Y si la lámina, por ejemplo, mide 81 centímetros y falta un pedazo, ¿no? Se busca lámina más angosta para que llegue a la medida cabal. Ajá. O sea, por ejemplo, hay unas de 78 y se pueden ajustar para que De 78 digamos que estaríamos en el nivel medio, ¿verdad? Porque dijimos que no estoy tan seguro de eso, pero creo que la más pequeñita era la de 61. Entonces, es todavía más delgadita que la de 78 típicas, dependiendo cuánto nos falte, ¿verdad? Porque si nos falta más de 61, de por gusto la lámina. Pero habría que ver esas diferentes medidas, siempre tener en sí, cuenta. como por ejemplo, para que no quede tanto traslape, por ejemplo, que se escoge la lámina y se comparte partes iguales. Sí, la cosa es de que no se gaste tanto, ¿verdad? O sea, intentar que se gaste lo menor posible, porque recordar que a fin de cuentas lo más importante es o tiempo o dinero, ¿verdad? Entonces, ver cuál de los dos nos afecta más. Entonces, si lo hacemos por el método, viendo cuántos traslapes vamos a formar acá, ¿sí? Podemos decir que se van a formar tantos traslapes como láminas tengamos, pero menos uno. O sea, por ejemplo, tenemos 8 láminas, voy a poner solo L, ¿verdad? 8 láminas, entonces vamos a tener
7 traslapes. Bueno, la voy a poner una. Si tenemos 9 láminas, vamos a tener 8 traslapes. Y así siempre. Ahí en mate, si quieren, hacemos una formulita y todo, o sea, es láminas menos 1. Esa va a ser la cantidad para ver cuántos traslapes vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos que comprar 5 láminas. 5 láminas enteras, no las vamos a cortar ni nada, ¿verdad? Entonces, si tenemos 5 láminas, ¿cuántos traslapes vamos a tener? Aquí, y no eran mis láminas todas chuecas, traía mi regla ustedes y la dejé allá en el clavito. Entonces hay que 1, 2, 3, 4, es justo lo que les digo, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4, 4 láminas, 4 traslapes que digo, por 5 láminas, siempre será uno menos, ¿ok? Entonces, teniendo como tal esto, ahora hay que restarle, ¿verdad? Por eso es que quería, ¿cuántos, bueno, al menos los que ya han trabajado en obra o han visto o algo, más o menos cuánto de traslapes se les da entre lámina y lámina? Los canalitos, ¿verdad? Yo sería más o menos, a mí decir 14 y 28. 7, no me habían dicho que 14 centímetros. ¿Es que sí 14? Por ejemplo, que cada canal mide 7 centímetros. Yo me acuerdo que era, él tenía el dato en pulgadas, pero ahorita ya no estoy tan seguro cuánto era o ustedes. Pero digamos que fuesen 3 pulgadas, asemeja 7 centímetros, que es lo que decís. Yo creo que era eso, 3 pulgadas, ¿ok? Entonces, si le das canales son 14. Por ejemplo, dejemos un dato claro, ¿verdad? Porque otra cosa es que, como decía la compañera, no todas las láminas son iguales, ¿verdad? Entonces, una lámina, tomemos una lámina de que entre punta y punta que haya 3 pulgadas, como ejemplo, ¿ok? Hay o más lejos o más cerquita, que aproximadamente son 7 centímetros, 7 y un poquito más. Un poquito. Ajá. Entonces, suponiendo que son 3 pulgadas, vamos a sumar como tal esto, ¿verdad? Entonces aquí van a haber 3 pulgadas, aquí van a haber otras 3, aquí van a haber otras 3, aquí van a haber otras 3, ¿sí? ¿Sí? Porque en cada traslape, no van a haber 3, van a haber 6 porque dijimos que son 2 canalitos, ¿verdad? Aquí solo hay un canalito, entonces por 2 canales 6 pulgadas. Entonces por eso era que me recordaba 6. Entonces son 3 y 3, son 6 pulgadas, 6 van a ver acá. 6, luego van a haber otros 6 acá, otros 6 acá y otros 6 acá. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Esas 6 pulgadas como tal se van corriendo, ¿verdad? O sea, aquí nos corrimos 6, luego a la siguiente se corrió otras 6, entonces esta lámina, la del medio como tal, ya queda muy pequeñita, ¿verdad? Acanalados de ambos lados. Se corre casi 70 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? ¿Se le suman o se le restan los canales? Son 60 centímetros solo el puro. ¿Qué 60 ustedes? Casi 70 centímetros, casi lo de una 6, 12, ¿qué? 24. Por 2 puntos 54. Tenían 60.96. Sí, pues 61 centímetros, digamos. Una lámina más. Casi una lámina más. Entonces, por ejemplo, esa longitud de, digamos que 61 centímetros, habría que sumarse, habría que sumarse, ¿no?, a este dato que tenemos acá. O en defecto a este, ¿verdad? Lo ideal sería sumárselo a este, para ver si todavía seguimos cumpliendo con que sean 5 láminas o no. Entonces, por ejemplo, 432 más 61 centímetros. O sea, más la longitud que se gastó en traslados. 493. Para llegar a la otra lámina, ¿Cuánto? ¿Qué? ¿qué sería? Ya sería así. 493. Entonces, ahí hay que agregarle el otro canal. ¿Por qué otro canal? Que se le pone otra lámina ahí. Aquí me dijeron que 493. Sí. Si son 493, siguen siendo como tal. O sea, todavía hay que comprar 5 láminas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué un traslape más? Si vamos a comprar 5 láminas. Es que no había visto la. O sea, aquí porque tenemos este caso, porque a la hora de sumar lo de la longitud de los traslapes,
no superamos el número entero, digamos. Siempre sí son 5 láminas. Siempre en este caso, si por ejemplo en vez de 61 hubieran sido la longitud de traslapes 1,81, Ahí ya se pasa 20. ¿cuánto daba eso? 80. ¿5 qué? 5, 13. 5,13. 5, perdón, ahí los números. 5,13. Entonces, si nosotros tenemos 5,13, ahí sí ya por fuerza, por este punto 13, hay que comprar otra lámina. O bueno, si tenemos un pedacito de lámina, pues ese pedacito. Este punto 13, ¿a cuánto equivale en una longitud de la lámina? ¿Punto 13 qué es? Son 13 centímetros. Son 13 centímetros. Sí. No ustedes, es 13% de una lámina. Entonces ese es, o sea, aquí el número 5 sí indica 5 láminas enteras, pero el punto 13 es el 13% de una lámina. ¿Una lámina de cuánto? De las que estamos trabajando, de 81 centímetros. Entonces, punto 81 por 81 por punto 13 son, digamos que casi 11 centímetros. Entonces 5 láminas y vamos a utilizar 11 centímetros de la siguiente lámina. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver si tenemos un pedacito de 11 centímetros o hay que comprar otra lámina. ¿Sí? Entonces con eso, ¿ok? Eso para lo de la lámina. Si es que fuera otro. Si es que fuera otra, porque nuestra longitud Fue 68. de esto se nos pasó, digamos. ¿Sí? Eso sería con eso, jóvenes. Miren, igual les tengo que subir a una clase, ¿verdad? Y lo del parcial mejor, ¿qué les parece si la entregan el mismo día? O sea, a ustedes les toca parcial, si no estoy mal. Entre 8, ¿no? Yo creo que entre 15, si no estoy mal. Y si entregan el parcial más o menos dentro de 8, o sea, todos, quinto arquitectura y quinto dibujo, una semana. Pero, o sea, aquí nos quedamos porque hay que ir con diseño, pero les tengo como les tengo una clase. Entonces ahí les subo el resto, ¿sí? Pero más que todo es lo mismo que se va a aplicar, ¿verdad? Ya en el video lo verdad es que no era